Hay muchas personas que me han preguntado a lo largo de todos estos años qué es exactamente la terapia regresiva reconstructiva y cuál es el valor añadido que tiene con respecto a otros trabajos y opciones sanadoras que se realizan desde diferentes enfoques terapéuticos, y por esa razón hoy me gustaría hablarte un poco sobre todo esto. Hola, soy Luis Antonio Martínez Pérez y creé oficialmente la terapia regresiva reconstructiva en el año 1980, y desde entonces no he dejado en ningún momento de seguir actualizándola e incorporando día a día más contenidos y estructuras sólidas y contrastadas con miles de consultantes que hasta el día de hoy la han elegido como una vía de crecimiento y sanación de las heridas del alma. También te puedo decir que me siento muy satisfecho de saber que hasta la fecha ya más de 14.800 profesionales en 24 países de Europa y América que trabajan en el mundo de la sanación, como médicos, psicólogos, enfermeros, terapeutas alternativos e integrativos, coaches de vida, maestros, educadores y mucha más gente que tiene inquietud por ayudar a los demás a mejorar su calidad de vida y poder ser felices. Se han formado en este enfoque de trabajo, y hoy en día me siento muy feliz de saber que mucha más gente por todo el mundo está cambiando lágrimas por sonrisas gracias a la terapia regresiva reconstructiva. Pero, ¿qué es lo que realmente hace la terapia regresiva reconstructiva para ser tan distinta y especial en los procesos de sanación que la permiten seguir estando después de 40 años de vida entre los trabajos elegidos por miles de personas para sanar sus heridas emocionales que llevaban abiertas demasiado tiempo sin poder cicatrizarse? Te cuento que desde que comencé a investigar para poder crear una alternativa a lo que hasta el momento existía en el mercado, y después de trabajar con diferentes enfoques que había aprendido durante mi formación y los años de experiencia previa, me daba cuenta que había dos grandes problemas que incomodaban a las personas que asistían a algún tipo de terapia para procesar su dolor y buscar su felicidad, y estaban claramente identificados. El primero es que las terapias se eternizaban y las personas necesitaban estar años trabajando en sus procesos para ver avances mínimos que en muchas ocasiones venían intercalados con retrocesos y altibajos durante los procesos terapéuticos, y esto les hacía a muchos desertar y convencerse de que las terapias no valían para nada. Y el segundo problema es que los enfoques convencionales existentes en ese momento, pues al igual que los nuevos trabajos que han ido apareciendo en las últimas 2 décadas, siguen en la misma línea y conceptos de partida que para mí son erróneos, y que son el trabajar en el aquí y ahora, centrándose en el problema actual por el que llega el consultante. Es decir, centrarse en el síntoma sin tener en cuenta las consecuencias de la acumulación de analogías de un trauma original del que no se detienen en ningún momento a investigar su núcleo primario para desenmarañar el bloqueo emocional que no pudo ser resuelto en ese momento. Y aquí es donde está el problema y el motivo de fracaso de infinidad de distintos enfoques, puesto que al final, en lugar de ser trabajos de reparación y de sanación, se convierten en trabajos de contención que tarde o temprano, cuando estadísticamente analizas los resultados en el tiempo, te das cuenta
que en el mejor de los casos, después de pasar entre 6 y 24 meses, esas barreras de contención que se construyeron, pues se desmoronan y las personas vuelven a hundirse y a zozobrar en su océano de dolor y tristeza sin poder reconocer el origen que les causa ese temor interior. Y esos patrones dañinos pueden reforzarse aún más o también utilizarse a modo de modelo de desplazamiento, desviándolo hacia otro tipo de sintomatologías y, en definitiva, hacer que la persona siga encadenada a su historia de vida. Y según te digo esto, me recuerda cuando yo era niño y en la calle donde vivía comenzaba a llover y los chavales nos poníamos a jugar haciendo muros de contención con la tierra para evitar que el agua fuese hacia un determinado lugar donde teníamos nuestros soldaditos y de esa forma pues nos sentíamos como que podíamos controlar las fuerzas de la naturaleza. Pero entonces lo que sucedía es que todos estos ríos de lluvia se desviaban buscando un nuevo camino para seguir su curso. Esto es lo que sucede con muchísimas de las llamadas enfermedades, puesto que las mismas no son de origen físico, sino energético, a través de bloqueos emocionales no resueltos que buscan encontrar una salida para poder compensarse. Y por esa razón, al igual que el agua de esa lluvia, si le ponen un muro de contención, pues tarde o temprano encontrará una vía de escape para seguir su camino. Desde la TRR apostamos a decir que a través de la casuística analizada en todos estos años de trabajo, el origen de los traumas que nos están afectando en nuestra vida actual se iniciaron en edades muy tempranas y por ese motivo el trabajo de investigación y de búsqueda se tendrá que realizar en esas etapas tempranas de la vida y no en las situaciones actuales del momento que tiene presente el que vive el consultante que llega a ti. Y también planteamos que el motivo por el que se presenta en edades máximas hasta los 6 o 7 años y no después, tiene una lógica aplastante relacionada con el funcionamiento de nuestro cerebro que ahora pues voy a tratar de explicarte de una manera sencilla y clara. Al día de hoy todos sabemos sobradamente que nuestro cerebro está estructurado en dos mitades llamadas hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Y el desarrollo de los mismos no se produce de manera simultánea, sino que uno comienza antes y el otro va siguiendo por detrás en los primeros años de vida hasta que llega un momento donde se pone por encima del primero. Cada uno de estos hemisferios tiene como punto de partida unas funciones básicas a realizar, como unas tareas encomendadas. El hemisferio derecho es el hemisferio emocional y el primero que comenzamos a desarrollar. El ser humano, desde que nace, se mueve a través de impulsos primarios por sensaciones donde no existe el espacio y el tiempo, el análisis ni la lógica y está abierto al mundo del símbolo, al mundo de las imágenes. Es esa parte del cerebro que siente, pero no tiene la capacidad de analizar, de deducir o de comprender lo que está ocurriendo. Solo existe la parte emotiva que puede retener una experiencia de dolor que le haya ocasionado una situación concreta, pero no tiene la capacidad de poder analizar y pasarla al plano consciente, para que de esa forma pues pueda llegar a comprender el dolor que todo eso le ha podido ocasionar. El cerebro izquierdo podemos asociarlo con el lenguaje o el razonamiento lógico del individuo
que es el analítico, el objetivo, el reflexivo, el cuestionador, el censurador, y tiene la capacidad de ser consciente y racionalizar cada uno de los impactos que nos llegan, tanto del exterior como de nuestro propio interior, ante situaciones concretas en las que nos vemos inmersos para poder llegar a conclusiones lógicas, pudiendo entender en sus procesos lo que en esos momentos está ocurriendo. El gran problema es cuando una persona llega a tu consulta, todo ese material reprimido se resiste a salir a la luz de manera sencilla ante el análisis intelectual de la mayoría de las psicoterapias actuales que centran su trabajo desde un hemisferio izquierdo del adulto que tiene un enfoque muy dispar al hemisferio derecho, donde se generó el trauma. Por esta razón, si queremos encontrar y curar esa herida emocional, tenemos que volver a esas experiencias, no a través del análisis situacional, sino a través del mismo hilo conductor que desencadenante o que fue el que desencadenó el daño, la emoción, y hablar en el idioma del cerebro del hemisferio derecho. El enfoque que realizaban personas como Brouwer, Freud o Jung son, desde el punto de vista de la TRR, muy acertados, ya que a través de la observación de sus pacientes descubrían emociones y episodios de la vida de sus consultantes que tenían aparentemente olvidados y los sacaban al plano consciente, siendo entonces cuando comenzaban a sentir una mejoría, entendiendo hasta qué punto todas esas experiencias les podían haber dejado una importante huella y condicionantes en sus vidas. Pero el planteamiento que ellos hacían a través de hacer un análisis pormenorizado de toda su historia resulta limitante, ya que a partir de determinado momento hacia atrás es imposible de manera consciente acceder a los recuerdos y mucho menos todavía revivir situaciones concretas. Por esta razón, en la terapia regresiva reconstructiva trabajamos de manera inversa. Primero llegamos directamente a donde está la emoción para revivirla en toda su magnitud, y después pasamos todo eso al análisis de la misma, trabajando en un nivel de ondas cerebrales que permite retroceder en el tiempo sin limitaciones y recuperar toda esa información que la persona tiene guardada en su sistema límbico, en la profundidad de los lóbulos temporales, en un sótano en forma de garbancito que se llama la amígdala. Y así destapar aquellas experiencias acontecidas en el pasado para revivirlas en el aquí y ahora, en un presente continuo, manteniendo una eficaz comunicación entre los dos hemisferios, en un lenguaje sencillo. Así, el hemisferio izquierdo puede entender lo que siente el hemisferio derecho e inmediatamente lo hace consciente. Esto permite tener acceso directo a esa información de reacciones emocionales que permanecían guardadas en los archivos de su inconsciente y se mantenían ocultas en los lugares más recónditos de su cerebro sin haber sido procesadas de manera adecuada. Después de eso, esa parte del hemisferio adulto, el izquierdo, se encargará de ser el consejero de su compañero de viaje, que es el hemisferio derecho, que es el que tiene esa herida emocional y de esa forma mostrarle cuál es el mejor camino para poder sanar su historia de vida. El trabajo de la terapia, por lo tanto, no es quedarse en las épocas de la vida del paciente en las que de manera racional y analítica puede repasar su historia, sino que hay que retroceder hasta esa edad temprana en la que la persona almacenaba
todo lo que acontecía en ese vasto hemisferio derecho. Es por ello que nos damos cuenta, cuando trabajamos en terapia, que en un grandísimo número de casos, estos primeros núcleos traumáticos se generaron o bien en el momento del nacimiento o sobre todo en la etapa intrauterina, que marcará para siempre el camino y la evolución de cada uno de nosotros. En nuestro trabajo en TRR llevamos al consultante a una relajación completa profunda a través de una inducción a onda Z, que son de ritmo lento, que liberan una gran cantidad de neurotransmisores, provocando un aumento de la comprensión de su historia de vida y evolución, promoviendo su aprendizaje con un nuevo enfoque más abierto y tolerante en la visión de la vida, dando más flexibilidad a sus anteriores y rígidas creencias. La amígdala, junto al tálamo, el hipotálamo y el hipocampo, forman parte de todo lo que es el sistema límbico o el cerebro emocional, y es la responsable de nuestra vida emocional, actuando como una biblioteca donde se archiva la memoria de las emociones vividas. Nuestro trabajo es entrar allí utilizando como llave maestra los estados ampliados de conciencia, donde acallamos el hemisferio izquierdo, aquel en donde se realizan los razonamientos lógicos, y poder así rescatar aquella información almacenada sin haber podido ser entendida ni procesada adecuadamente en el momento que tenía que ser. Todo el sistema límbico en su conjunto actúa en colaboración con el neocórtex, que es el cerebro racional y es el controlador de las emociones, y con los lóbulos prefrontales y frontales que supervisan, coordinan y dirigen esas emociones primarias y espontáneas. Puesto que la amígdala es la depositaria de la memoria emocional, nuestro objetivo debe ser conseguir entrar en esa biblioteca para que el consultante entienda por sí mismo de una manera lógica y pueda asimilar el proceso que desató la emoción traumática y le llevó a generar acciones que le condicionaron y estructuraron la conducta que determina su manera de ser y sus reacciones ante diversas situaciones de la vida presente. Después de eso, cuando se ha comprendido, entonces comienza la liberación del miedo, del dolor, de eso que ocasiona la serie de procesos orgánicos, químicos, eléctricos, hormonales, que están ayudando, generando o fortaleciendo el proceso de enfermedad que está viviendo. Acto seguido, el consultante puede borrar todos esos archivos de los estímulos que le están causando el dolor. Y quiero aquí aclarar que solo se trata de borrar el dolor y no el recuerdo de lo acontecido. Y posteriormente pueda dar paso a la reconstrucción de la que antes te mencionaba, de nuevos modelos de conducta y presentación de alternativas para conseguir una mayor cuota de felicidad y un futuro saludable. ¿Gracias a qué? Pues a la generación o a la regeneración neuronal del proceso sináptico denominado neuroplasticidad, que se produce a nivel cerebral a lo largo de todo el trabajo con la TRR. Desde este razonamiento no es difícil entender que cuando una persona ha vivido ciertos episodios dolorosos en diferentes etapas tempranas de su vida, donde todavía este hemisferio izquierdo no estaba completamente desarrollado y funcionaba solamente con un hemisferio puramente emocional, sin mecanismos adultos de adecuación, esas primeras experiencias emocionales se quedaron atrapadas en el plano inconsciente de su mente, y la energía que desencadenó todo el proceso encontró cerradas las puertas de salida, quedando sepultada
en los trasfondos del inconsciente y esperando lograr pues algún día poder ver la luz. Su cerebro entonces tuvo que desarrollar estrategias para su supervivencia y le convirtió en un experto en evasión. Cuando se siente algo que no se logra entender, experiencias que la persona está incapacitada para asimilar, para procesar o para analizar, toda esa información se manda al olvido del plano consciente y se trata de borrar, pero como antes te comentaba, se queda todo grabado en la amígdala y el inconsciente de esa persona se encargará de enviar mensajes al organismo que tiene memoria y responde a la emoción primaria que genera ese fenómeno en la persona a través de patrones de supervivencia que creó en el momento del impacto traumático original y que irá repitiendo a lo largo de su vida. Esto ocurre como una forma de protección que permite al sujeto continuar su camino con sus actividades diarias y con el proceso de desarrollo o crecimiento. Con el tiempo, esa energía en su interior, que no pudo gritar hacia afuera toda esa información anímica, esa información emocional que tiene almacenada, pero no procesada ni digerida, se aferrará con fuerza a su cuerpo y podrá afectarle. Y esperará a que se produzcan situaciones similares, acontecimientos analógicos que servirán como una espita para detonar el dispositivo de su bomba interna y genere un hábito que estructure un modelo que a partir de entonces se dispare de manera automática, repitiendo las mismas pautas de comportamiento que tarde o temprano le producirán cualquier tipo de enfermedad que le invalide e incapacite a nivel físico, mental, emocional o espiritual. Lo que en un momento le protegió a esa persona, esa separación de información recibida por el cerebro entre lo que sentía y lo que podía analizar, ahora lo está enfermando. Por esa razón, si queremos que la persona pueda recuperar su bienestar y sanar esas heridas del alma, tendrá que reconciliar y generar una comunicación eficaz entre ambos hemisferios con un lenguaje sencillo. Trabajando en TRR en estados ampliados de conciencia donde nos permite cambiar las ondas cerebrales, pasar de beta a zeta y nos abre de par en par las puertas del inconsciente. Al llegar en regresión al momento donde se identifica el origen de la emoción negativa, es cuando da inicio el juego del intercambio de información entre los hemisferios. El hemisferio derecho, que es el custodio encargado de almacenar todas las emociones y sensaciones del ser humano, saca todos esos recuerdos emocionales completo, lo saca todo a la luz y se los comparte al hemisferio izquierdo, que es el que no pudo procesar esa información en su momento de una forma correcta, pues por no estar lo suficientemente desarrollado, y ahora sí, de manera inmediata, lo pasará al plano consciente. El trabajo de la terapia, por lo tanto, no es quedarse en las épocas, las etapas de la vida del paciente en las que él, de una manera racional y analítica, puede recordar y repasar su historia, sino que hay que retroceder hasta esas edades tempranas en las que la persona almacenaba todo lo que acontecía en ese vasto hemisferio derecho y no pudo recordar, sino que ahora lo que hay que hacer es revivir nuevamente esos episodios, pero ahora sí desde una posición adulta que le permitirá encontrar otras salidas y otros recursos que en su momento no pudo ver. Nuestro hilo conductor siempre será la emoción, puesto que ella es generadora de vínculos y relaciones sociales, pero también en la terapia regresiva reconstructiva es la llave
que nos abre la puerta de la entrada hacia la conciencia. Es el vehículo que nos conduce al centro de nuestro ser. La TRR tiene grandes valores añadidos con respecto a otros enfoques de trabajo que se utilizan al día de hoy y la convierten en una excelente compañera de viaje para todo el que quiera integrarla con otros conocimientos que ya tenga en el mundo de la sanación y de la salud y le permita estar en un alto nivel de especialización. Pero para no extenderme más en todo esto, a modo de resumen, te diré que la TRR no es excluyente, sino es integrativa con cualquier otro tipo de enfoques de trabajo que se estén realizando con el paciente, tanto desde el aspecto médico, químico, farmacéutico, como desde el psicológico en sus diferentes corrientes. Pero mientras que otros enfoques se centran en tratar de suprimir los síntomas, nosotros nos enfocamos en encontrar el origen traumático primario y reconstruir los modelos mal aprendidos que son los que están generando el daño al consultante. Otros enfoques trabajan desde la situación, el recuerdo, el pensamiento, dando vueltas en la periferia del problema, mientras que la TRR trabaja con la emoción generada y su objetivo es llegar a la raíz enfermiza del problema para poder ser revivenciada y no recordada. Y después reconstruir, que esa es la parte sanadora. Nosotros no medicamos, no etiquetamos, ni ponemos rótulos a las personas con ninguna patología limitante. Y partimos de un principio básico de inducción cero. Es decir, no poner palabras en su boca, no instalar ideas en su mente, ni sacar conclusiones nuestras precipitadas basadas en otros casos o en otras creencias o de lo que es lo bueno, lo que es lo correcto, lo que es lo ético, lo científico, que puedan avalar nuestra opinión, sino hay que trabajar exclusivamente con el material que previamente fue mencionado y salió por la boca de nuestro consultante y dejar la responsabilidad y compromisos de los avances del proceso en manos del mismo, que es el único que sabe y quien realmente puede resolver su historia de vida. De esta manera nunca crearemos dependencia hacia el terapeuta, ya que nosotros nos limitaremos a ser facilitadores de un camino para que el consultante encuentre la vía más adecuada para su evolución y resolución de sus problemas, sabiendo tomar en cada momento las acciones pertinentes que sean las más viables. También otro de los conceptos primarios de la TRR es que reconoce que los seres humanos tenemos conciencia de nosotros mismos desde el mismo instante de la concepción y vemos la importancia tan vital de la vida intrauterina en el trabajo con esta herramienta y la conexión tan grande con las emociones y reacciones de mamá durante toda esa etapa tan sensible para entender cómo se comienza a crear la estructura de personalidad del individuo desde esos momentos. Como resumen de todo esto, te diré que después de 40 años de trabajo, ayudando a muchas personas a cambiar sus vidas y que sean más felices, siento que al final de cuentas, lo único que importa para un terapeuta es que lo que haga funcione y que sus consultantes puedan sanar sus vidas y llenarse de luz. Y te aseguro que la TRR brinda unos excelentes resultados. Y muchos miles de compañeros tuyos de tantos países donde ya estamos presentes entendieron que no se trata de competir, sino de crear, de proponer, de integrar conocimientos y de ayudar al mundo a vivir en mayor armonía. Y todo eso
lo están convirtiendo en una realidad, en un compromiso por formar parte de esta gran familia de los terrerianos y también en un compromiso personal de cada uno de ellos como seres individuales, ese compromiso a sí mismos, sus valores, su ética moral y profesional, para que este mundo sea cada día un poquito mejor. Si tienes interés en esta formación, te comento que tenemos creada toda una estructura online con 6 cursos progresivos que van desde el Practitioner hasta la maestría, cada uno de ellos con una duración entre 3 meses y medio y 4 meses, que te permitirán conocer en profundidad todas las técnicas, protocolos de trabajo y escenarios para ayudarte a sentirte con seguridad y confianza a la hora de incorporarlo en tu trabajo. Cada curso tiene más de 50 videos con explicaciones detalladas de todo lo que vas viendo a lo largo de la formación, así como sesiones reales con pacientes, donde en la parte de debajo del video vienen subtítulos con todas las anotaciones de lo que se va realizando paso a paso en cada sesión, con respecto al protocolo establecido. Además, cada 2 semanas tenemos sesiones de orientación y soporte en directo conmigo a través de videoconferencia, donde podemos aclarar todas las dudas que te puedan ir surgiendo a lo largo del programa que tenemos establecido. Esta es una formación súper concreta que te aseguro que no vas a encontrar otra igual en el mercado, tanto en su estructura como en contenidos y en calidad del material, prácticas, ejercicios, sesiones con pacientes y cantidad de horas que comprende. Y está abierta para que te permita tomar 1, 2, 3 o todos los cursos, todos los que tú quieras, hasta los 6 que comprende hasta finalizar el máximo grado de la maestría. Te informo que al comienzo de cada trimestre iniciamos una nueva promoción de nivel 1, por lo cual si quieres apuntarte y realizar esta formación única, puedes contactarnos cuando tú quieras y te enviaremos pues toda la información precisa a tu correo o bien a través del WhatsApp si así tú lo deseas. Al final de este video tienes nuestros teléfonos y nuestros correos electrónicos donde poder dirigirte. Muchas gracias, ojalá que te animes y pueda verte pronto entre nosotros. En cualquier caso, espero pues seguir viéndote en nuestras siguientes charlas y que sigamos hablando de otros temas relacionados con la terapia regresiva reconstructiva. Allí nos vemos, sé feliz, bye.